Y el día de hoy vamos a estudiar una lección del curso ¿Por qué comunicar a Cristo transculturalmente? Este es uno de los cursos, hermanos. Bueno, en realidad todos los cursos que tiene el Instituto Bíblico son de excelencia, porque guían al estudiante a una profesionalización del trabajo ministerial en la obra de Dios. Y esto es bien importante porque aprendemos cosas nuevas y formas por medio de las cuales nosotros nos podemos desenvolver y desarrollar mejor. Vamos a orar para dar inicio a nuestra clase de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, le damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque si no hubiese sido por la muerte de Cristo en la cruz, nosotros no pudiésemos estar hoy aquí aprendiendo de su palabra, de su preciosa y bella palabra. Señor, reconocemos nuestras incapacidades y es por esa razón que nosotros, Señor, venimos ante usted pidiéndole ayuda para que nos abra nuestro entendimiento, nuestro razonamiento y que podamos aprender de su palabra, Señor. Porque consideramos que sin su ayuda no podríamos nosotros, Señor, alcanzar el conocimiento pleno de usted. Sin la ayuda del Espíritu Santo no podríamos alcanzar el conocimiento pleno de todos sus misterios, Señor. Le pedimos, Padre amado, que nos ayude porque queremos, Señor, ver por medio de la fe lo que no ven los demás, lo oculto. Eso que usted quiere mostrarnos, nosotros lo queremos ver, Señor. Queremos ver las cosas maravillosas que tiene para nosotros. Y solamente por medio del Espíritu Santo y la guianza de Él es que podemos ver eso que está oculto. Le pedimos, Señor, ayuda y que nos dé la inteligencia, la sabiduría para que este curso, Señor, lo podamos guiar y los estudiantes puedan aprender todo lo necesario para el ministerio de su obra. Le pedimos, Señor, que bendiga a los estudiantes, a los hermanos estudiantes, que bendiga sus hogares, sus trabajos, que bendiga sus ministerios, que bendiga sus familias y, Señor, que podamos crecer cada día más, no solamente, Señor, en conocimiento, sino en madurez espiritual, que sirva como una formación espiritual cada una de estas enseñanzas que aprendemos a través del Instituto Bíblico y que podamos, Señor, ponerlas a tus pies en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, hermanos, por la gran oportunidad que nos da el Señor de podernos reunir nuevamente para recibir este curso que lleva por título ¿Por qué comunicar a Cristo transculturalmente? En primer lugar, nosotros como hijos de Dios consideramos que la comunicación es, podemos decir, es parte de la edificación, es parte de la edificación de nuestra vida, pero también de nuestra vida física y de nuestra vida biológica. Pero también la comunicación, hermanos, es, podemos decir, la esencia de la oración, porque
la comunicación con Dios es, hermano, un medio de gracia esencial que por el cual nosotros podemos, hermanos, conocer más de la santidad y de la profundidad de Dios, la comunicación. Entonces, la raíz de la palabra comunicar es la palabra en latín communis, 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 que está, esta palabra, ¿verdad? Está relacionada eh, común, teniendo en común, compartiendo las mismas cosas, significa común, teniendo en común, compartiendo las mismas cosas. Comuna va más allá del simple compartir a un compromiso de uno al otro en un área amplia de vivir. Entonces, la comunicación nos lleva a nosotros al mundo relacional. El mundo relacional es el mundo de la comunicación de uno con otro, porque comunicación no puedo tener a nivel monótono o solamente yo, sino que la comunicación requiere de otra persona o varias personas. En este caso, la comunicación con Dios es la principal y a eso le llamamos nosotros una vida relacional. Por lo tanto, la comunicación nos convierte nuestra vida en una vida relacional, no solamente con Dios, sino también con el prójimo. Vamos a ver entonces que la evangelización se efectúa solo en los lugares donde hay comunicación. Comunicación se efectúa solo donde hay compromiso. Algo bien esencial, hermano, es que el Señor, nuestro Dios, nos enseña que la comunicación, hermano, debe de ser guiada por el Espíritu Santo. Vean qué interesante, hermano, porque realmente, hermano, la comunicación está edificada dentro de nuestra hechura física y biológica. Nuestros sentidos de ver, escuchar, oler, tocar y sentir son las puertas que se abren para la comunicación. Entonces, la comunicación está edificada en nuestro aparato social. Nuestro sobrevivir depende de ello. El reconocer que el Adán solitario necesitaba una esposa, una compañera, alguien con quien comunicarse, es parte de la historia de la creación. Eso lo vemos en Génesis 1:26 y lo vamos a leer. Génesis 1:26 nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí está. Entonces, esto significa de que Dios es comunidad. Dios es comunidad en primer lugar. Él es presentado inicialmente con el plural Elohim, 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 Elohim. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis 1:26. Algunos comentaristas ven en esto la naturaleza plural de Dios. Elohim es expresado 27 veces en Génesis 1. Tal vez indicando la naturaleza de comunidad de Dios. Más tarde expresada en la comunicación entre las tres expresiones de ser: Padre, Hijo
y Espíritu Santo. La máxima expresión de la comunicación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad del bien. Los humanos también son hechos a la imagen de Dios. Ya lo leímos en Génesis 1:26, reflejando no solo la comunidad, pero también la necesidad de Dios o el ejemplo de comunicarse con la humanidad, como en su conversación con Adán en el jardín del Edén, que dice Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre. Más tarde vemos el colapso de la comunicación en el pecado de Caín y la fractura que resultó en las relaciones con su propia familia. Eso está registrado en Génesis 4, del 1 al 16. El Evangelio, según Juan, comienza así. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. La palabra griega usada aquí es logos, que significa palabra. La noción de comunicación es implícita, hermanos, en el significado de la palabra. En la encarnación, Dios se comunicó con nosotros revelándose completamente en la vida, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Así fue una manera de expresar el gran amor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, dice Hebreo 1 del 1 al 2, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Indudablemente que aquí el escritor de los Hebreos, indudablemente, cuando dice en estos postreros días, está sembrando base, no solamente en la comunicación del momento en que se desarrolla, ¿verdad?, esa enseñanza neotestamentaria, sino que la deja también para nuestros días, para estos días, que nosotros podríamos llamar, estos postreros días, los que estamos viviendo actualmente. Entonces, nosotros vamos a ver las formas en las cuales Dios se comunica con la humanidad. Las formas en las cuales Dios se comunica con la humanidad. ¿Cómo se comunica nuestro amado Dios con la humanidad? Se comunica a través de Jesucristo, la palabra verbo encarnada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo la palabra en mi vida, tengo a Cristo en mi vida y tengo encarnada la palabra en mi vida. Entonces, la confesión central cristiana o afirmación es que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. El Nuevo Testamento dice esto en varias formas. Él no solo predicó el Evangelio, Él es el Evangelio de Dios. Entonces, Jesucristo es igual a Evangelio. Jesucristo es igual a Evangelio. Pablo dijo que en Cristo el misterio de Dios escondido por las edades y generaciones ha sido manifestado. Colosenses capítulo 1 del 24 al 29.
¿Quién es ese que está escondido, ese misterio? Ese misterio revelado es Cristo Jesús. En Cristo, el misterio de la voluntad de Dios ha sido dado a conocer de acuerdo al propósito de Dios, presentado y cumplido en Cristo. Los santos de Dios pueden ver que ahora el plan de Dios para el cumplimiento del tiempo fue, como dice Efesios 1:10, reunir todas las cosas en Cristo en las dispensaciones del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Una máxima expresión de comunicación de parte de Dios hacia nosotros. Dios nos comunica a nosotros los enormes misterios gigantescos que están escondidos en los cielos como en la tierra y que van a ser revelados a nosotros, sus hijos, sus siervos. Y ese gran misterio, hermano, está en Cristo Jesús como la máxima expresión, el depósito completo de toda la creación y de todos los misterios de Dios están en Cristo escondidos. Y Él es el único que puede sacar a luz por medio de algo que Él mismo dejó al partir en su resurrección, como fue el Espíritu Santo. Fue el maravilloso Espíritu Santo el que ahora nos ayuda y nos revela esos grandes misterios. En Jesús de Nazaret, Dios se ha revelado completamente, dado a conocer y comunicado a sí mismo. Todo, hermanos, lo que sabemos acerca de Dios como creador y redentor es para que se entienda a la luz de Jesús. Todo lo que se sepa y se hable acerca de Dios tiene que pasar a través de la palabra, haberse hecho carne. Según Juan 1:18, a Dios nadie lo vio jamás, dice Juan. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Juan 1:18. ¿Por qué? El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Jesús le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Amados estudiantes, el conocer a Cristo Jesús es, hermanos, conocer la profundidad del cielo y de la tierra, los misterios que se esconden. Y es la razón por la cual el Hijo de Dios ya no está en desventaja ni en limitación. ¿Por qué razón? Porque ya Jesucristo, por medio de Dios, nos dio a su Hijo para que por medio de Él se abriese la puerta más inmensa del conocimiento para nuestra vida. Eso significa que ahora nosotros, por medio de la comunicación de la palabra de Dios, que es Jesucristo, nosotros podemos comprender, entender, discernir la palabra que el Señor nos quiere decir. Ya no hay obstáculo. Pero es que dice usted, pero es que el Apocalipsis yo no lo puedo entender. Pero es que realmente, hermanos, aquí viene algo bien importante. El libro de Daniel fue escrito para que los gentiles se dieran cuenta lo que vendrá.
fue escrito para los gentiles. Y el libro de Ezequiel fue escrito para los israelitas. Y el libro de Apocalipsis fue escrito para la iglesia. ¿Qué significa esto, hermano? Que el libro de Apocalipsis es la revelación a la iglesia. Entonces, ¿dónde está lo difícil? Comprender la palabra. Ya el Hijo de Dios ya no tiene obstáculos para comprender la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo que mora en él les revela. Entonces, uno de los grandes errores que el cristiano puede cometer es ponerse a hablar de Dios sin comenzar en donde el Nuevo Testamento comienza, con el humilde crucificado, resucitado, exaltado y Señor que viene de nuevo. Todo conocimiento tiene que someterse a su persona para instrucción, corrección y para terminar. Todo, todo debe ser sometido a sus pies. Todo el conocimiento que Él nos da a los pies lo vamos a rendir. A los pies lo vamos a rendir. Entonces, a través de las escrituras, el artículo de fe de la iglesia del Nazareno acerca las escrituras está de acuerdo con las instrucciones que le diera el apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 3, del 14 al 17, dice: persiste tú en lo que has aprendido. Te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura como una afirmación altamente poderosa y gloriosa. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué significa, amados estudiantes? De que la palabra de Dios capacita al hombre para toda buena obra. No está diciendo para toda mala obra. Es para toda buena obra. Esto significa que en el Hijo de Dios todo lo que hace es buena obra. Y todo lo que inspire a la palabra de Dios es inspiración para toda buena obra. Eso significa que la comunicación que sale del Hijo de Dios hacia otra persona es para buena obra y nunca para mala obra. Eso es en los hijos de Dios, en los hijos de Dios. Porque los que no son hijos de Dios, lo que sale de su boca es una comunicación, pero para mala obra. Entonces, el Antiguo y Nuevo Testamento juntos, cuentan la historia de nuestro amoroso Dios en muchas formas diferentes. Las escrituras son un gran número de formas literarias como los salmos, proverbios, hay sabiduría, hay declaraciones proféticas, archivo de corte y muchos más. Dios escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra. Éxodo 20. Judíos piadosos muchas veces usaban en sus cabezas cajas pequeñas de piel llamadas filacterias. Mateo 23:5. Que contenían escrituras. Mateo, Marcos, Lucas y Juan
usaron las formas literarias evangelios para contar la historia de Jesús. Pablo, Pedro, Santiago y Juan usaron cartas para enseñarles a la iglesia. Establecemos aquí en la lección dos aspectos sumamente importantes. La manera como trabajaron podemos decir, los evangelistas y la manera como trabajaron los apóstoles. Dos formas maravillosas. ¿Ah? Usando unos el evangelio como literatura y los apóstoles las cartas del apóstol Pablo. Así trabajaron a través la palabra oral de Dios y su pueblo. Y dijo Dios, una expresión poética pero inmensa. No podemos comprender completamente y exactamente cómo Dios se comunicó en los primeros capítulos del Antiguo Testamento. No sabemos en cuáles idiomas sus mensajes fueron impartidos y ni aún sus formas. ¿Acaso nosotros sabemos cuál fue el lenguaje que utilizó Dios con Adán cuando lo creó? ¿Qué idioma usó? Fue el idioma de Dios, indudablemente. Entonces, ¿habló hebreo o algún idioma semítico? ¿Fue escuchado en una voz audible o en una sensación interna de parte de los que escuchaban? Como quiera, hermanos, que fuera, no sabemos cómo los mensajes de Dios fueron puestos en forma lingüística y transmitidas por la tradición oral de generación en generación. Recuerden lo que nos dijo el libro de Hebreos. Las dispensaciones, que significa la manera como Dios ha venido tratando con el hombre. Eso significa dispensaciones. La manera, las formas que han llegado hasta nuestro hoy, como la palabra de Dios, son expresadas en una variedad de tipologías literarias, proverbios, mitos, poesías, históricas épicas, genealogías, parábolas, literatura apocalíptica, sermones y proclamaciones. A través de la creación de Dios y los procesos naturales, en la carta a los romanos, el apóstol Pablo dijo que aunque la humanidad caída ha suprimido groseramente la verdad, Romanos 1, del 19 al 20. Lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, qué maravilla, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todo lo que se ha hecho es una expresión de la comunicación de Dios hacia nosotros. Esa comunicación de Dios hacia nosotros está patentizada en la creación del hombre, de la tierra y todo lo que en ella hay. Cuando creó el mundo, Dios repetidamente declaró el fruto de sus manos ser bueno. Génesis 1. Ver la creación es aprender algo acerca de la naturaleza del Creador. Nosotros vemos procesos que muestran la grandeza de bondad y belleza de Dios, de su naturaleza. Cuando los Salmos 119:1 dicen, los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando los Salmos 97:6 nos dicen, los cielos anunciaron su justicia. En Proverbios 6:6 nos anuncia, las hormigas nos enseñan la importancia del trabajo. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Y Mateo 6, del 25 al 34,
En su exégesis nos dice, siendo que el cuidado de Dios es expresado a través de la naturaleza, por analogía podemos entender su cuidado aún más hacia la humanidad. Ya no hablemos del mundo cósmico. El arco mostrado a Noé expresando la promesa de Dios para preservar la naturaleza de otro diluvio universal. Génesis 9, 12. Las estrellas en el oriente anunciando el nacimiento de Cristo. Mateo 2:2. El sol y la luna apocalíptica nos darán su luz más como la señal de la segunda venida de Cristo. Mateo 24:29. Y en fin, hay tantas maneras como Dios se comunicó con nosotros que definitivamente, hermano, Él nos muestra a través de las imágenes visuales, a través de los sueños, revelando cosas maravillosas. Lo hizo a través de, Dios le reveló a Abimelech el engaño de Abraham por medio de un sueño. Génesis 23. Y Dios expresa su cuidado hacia Jacob como también su identidad cuando éste estaba preocupado. Génesis 31 del 11 al 13. Y Daniel recibe un sueño, un extenso sueño apocalíptico. Daniel 2. José, el padre humano de Jesús, tiene una serie de sueños que lo prepara para sus responsabilidades maravillosas de este parentesco único. Mateo 1 del 20 al 21. También hay otra forma de comunicación que es a través de símbolos del cuerpo no verbales. Muchas veces Dios se comunica efectivamente a través de símbolos no verbales. Algunos ejemplos son, en Génesis 4:15, Dios puso una marca en la frente de Caín para protección. Y número 6:5, Dios dio instrucciones a los que tomaban el juramento del nazariato de no cortarse el pelo como señal de consagración. Número 6:5. Dios castigó a Miriam con la enfermedad de la lepra en su piel por su actitud racista en contra de la mujer de Moisés. Número 12:10. Moisés ordenó horadar la oreja de los esclavos como señal de posesión. Deuteronomio 15:17. ¿Sabíamos nosotros todas esas cosas? Indudablemente que no, pero están en la Biblia. ¿Qué les parece? A través de las vestiduras y trajes se comunicó el Señor también, nuestro Dios. Con lo que la gente se viste comunica mensajes a los que las observan y a los que usan los vestidos. Vamos a ver ejemplos. La ropa de los sacerdotes incluía un pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Además, campana y otros adornos, y cada uno como parte de un simbolismo significativo. Éxodo 28. Por otro lado, la visión de Zacarías del gran sacerdote fue verlo con vestiduras viles como un símbolo de pobreza espiritual. Zaqueo 3 del 1 al 3. Pablo instruyó a Timoteo sobre la importancia de ser modesto en el vestir y en adornos, ya que el ser excesivo comunica un mensaje torcido acerca de la fe. Según de Timoteo 2:9. Esto que estamos estudiando, hermano, es importante para ustedes, pastores, estudiosos de la Biblia, líderes. Una persona que se viste excesivamente y ostentosamente está demostrando un lenguaje torcido de la fe. Yo no puedo concebir que una persona, un hijo de Dios o una hija de Dios, ande vestida de manera tal que refleje su cuerpo interior. O vestida con falda, minifalda, y pase al frente a predicar o algo por el estilo, etcétera, etcétera. No quiere decir que el Señor se está fijando en lo exterior, porque Él se fija en el corazón. Pero
el vestir comunica muchas veces lo que somos. También a través de artefactos religiosos, los así llamados artículos religiosos comunican mensajes, ya sean apropiados o no apropiados. Por ejemplo, los muebles del templo, como los del tabernáculo, la fuente de bronce para lavar, el gran altar para el sacrificio, las cortinas, los artefactos hechos de oro, plata, piedra y madera, todos tenían significado simbólico, según el libro de Éxodo 30 y 31. Aceite para la unción simbolizaba la dedicación y la ordenación y la presencia del Espíritu Santo. Éxodo 30, del 22 al 33. En el Nuevo Testamento, la unción con aceite comunicaba el agente de Dios para la sanidad. Santiago 5:14, y actualmente lo usamos también. Para Pablo, la cruz vino a ser el símbolo de la reconciliación por todo el mundo. Era el símbolo de ofensa. Gálatas 5:11. En nuestras iglesias se utiliza el símbolo de la cruz. Ustedes han visto el símbolo de la cruz en su iglesia. En su iglesia hay un símbolo de la cruz que significa la reconciliación. Sin embargo, en Pablo hay un movimiento hacia el separarse de designar claramente los artefactos o cosas en sí, como para presentar un mensaje apropiado o no apropiado. En el asunto de alimentos limpios o inmundos, Pablo reconoce el valor del poder interpretar uno de los mismos sobre los artefactos en vez del significado encerrado en el artefacto en sí. Pablo reconoce que todos los alimentos son buenos para comer. El error está en causar problemas para otros por lo que uno come o no come, según Romanos 14:20. Y entonces nosotros vemos, ¿verdad? También, especialmente en el Antiguo Testamento, hay un mensaje claro que es en el espacio en sí comunicaba significado. Ejemplo, en la distribución del espacio en el templo. Los gentiles fueron excluidos excepto en las áreas de afuera. Los judíos eran admitidos en el patio, pero solo el gran sacerdote podía entrar al lugar santísimo. El espacio alrededor del arca del pacto era tan santa que el tocarla resultaba en la muerte. Indudablemente que hoy también, para nosotros, el atrio es sagrado, es santo. Ahí en ese lugar no puede ir y pararse a predicar cualquier persona. Tiene que ser escogida. Entonces, son maneras simbólicas de expresar, ¿verdad? El uso del espacio en que nos desenvolvemos. Otros términos indican lo esencial del espacio como la ciudad santa y la nación santa de Dios, Israel. Por otro lado tenemos los cementerios, las tumbas y el desierto eran la morada de los espíritus y los demonios y había que evitarlos. Eh, es importante que en el futuro también ustedes lean el libro, además de estudiar el video. Van a leer el libro a través del uso del tiempo. Así como los artefactos materiales y el espacio son divididos en el Antiguo Testamento, en lo sagrado y lo profano, así también es el tiempo. Algunos ejemplos son entender el sábado como un día santo, siendo separado como un día para el descanso, según Éxodo 20 del 8 al 11. Eso era una expresión en el Antiguo Testamento. Cuando Cristo murió en la cruz, rompió con todos esos dogmas y corrientes doctrinarias. Las tres grandes reuniones de fiestas del judío representaban tiempos para meditar sobre el pecado personal y el perdón divino. Festival de la expiación le llamaban a eso, amados estudiantes. El festival y la celebración de los primeros frutos, festival de la cosecha y de los tabernáculos. Y la Pascua, Deuteronomio 16 del 1 al 15. Estos eran días especiales, días santos, llenos de significado para los israelitas. Entonces, la adaptación del Nuevo Testamento del día del Señor, el primer día de la semana, expresa más
la celebración de comunidad y adoración colectiva con el compartimiento del pan, la celebración de la Eucaristía, la exposición de la palabra de Dios y la oración, según nos dice el libro de Hechos 20 del 7 al 12. De acuerdo a Pablo, de nuevo hay una disipación en las barreras entre lo sagrado y lo profano del tiempo, ya que todo tiempo es reclamado por Dios. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses 2, del 16 al 17. La realidad realmente es encontrada en Cristo, amados estudiantes. Nuestros estudios teológicos han contrastado los términos griegos de tiempo, viendo en kairos, tiempo redentor, visto desde la perspectiva de Dios, en vez de cronos, que es el tiempo humano medido por segundo, minuto, horas. Es una secuencia cronológica. Esta distinción ayuda a entender que el mensaje de Dios concerniente al tiempo es muy diferente al entendimiento del tiempo humano. Esto es sumamente importante. El Señor nos habla también a través de las señales y maravillas. Dios ha comunicado su poder y su cuidado a través de evidencias amplias en las Sagradas Escrituras. Hay muchos tipos diferentes de milagros, conocidos en el Nuevo Testamento como señales y maravillas. Eventos que no se pueden explicar con la lógica que traen sanidad e integridad al recipiente. Hechos 2:22. Como quiera, amado estudiante, la señal consumada dada por Dios que comunica su intención completa de redimir la humanidad es vista en la resurrección de Jesucristo y la promesa de la resurrección futura de todos los muertos en Cristo. Primera de Corintios 15, del 12 al 24. Amados estudiantes, ¿cuál es el contenido de la comunicación de Dios con la humanidad entonces? Es importante no cometer el error en pensar que lo que Dios comunica es información acerca de Él mismo. Dios es el contenido de la revelación. Él se revela a sí mismo. En la Biblia encontramos el Dios vivo que nos llama a que caminemos delante de Él y con Él en rectitud. Dios se comunica y se revela a sí mismo a nosotros a través de la Biblia. Se dirige a nosotros, nos llama por nombre y nos llama a la comunidad que Él crea. En las Escrituras, hermanos, no encontramos un directorio de información acerca de Dios. Lo que encontramos a través de sus grandes hechos de la creación y redención, a través de su don de sabiduría, venimos a conocerlo a Él y de esta forma como Él es y quienes somos llamados a ser. Preeminentemente Dios se entrega a sí mismo a nosotros. Se revela en la persona de Jesús, quien nosotros creemos que es el Cristo. Juan dice que Dios se hizo verbo en Cristo. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Entonces, ¿qué nos enseña la historia de Dios, amado estudiante? Tal vez la contestación puede ser capturada en 4 elementos clave. 1. ¿Quién es Dios? Dios revela algo de su naturaleza a nosotros en forma que podemos comprender. Lo que Él revela a nosotros es visto no solo como conceptos abstractos, sino por demostraciones en vivo. El estudio acerca de su naturaleza es llamada propiamente teología, el estudio de Dios. ¿Duda usted de Dios? Porque no lo ve, porque es abstracto. ¿Sabe por qué? ¿Duda?
uno le pregunta al que no conoce de Cristo, no me refiero a ustedes. Duda porque no estudia su palabra. ¿Por qué razón? ¿Queremos nosotros conocer la naturaleza de Dios? Estudiemos la teología. Estudiemos a Dios. Y ahí vamos a encontrar la verdad revelada. Ahí nos vamos a dar cuenta quién es ese maravilloso y gran Dios que todo lo puede y que nos creó, nuestro Padre Celestial. La segunda pregunta es, ¿quiénes somos nosotros? Como seres humanos, Dios revela algo acerca de los orígenes y naturaleza esencial de la humanidad. Esto es revelado a nosotros no solamente por una descripción de características, pero también por una demostración clara en las historias humanas narrativas o narradas. El estudio de la naturaleza de la humanidad es llamada propiamente antropología, el estudio del hombre. Antropología, el estudio del hombre. Y la tercera pregunta, ¿cómo encontramos en comunión cómo entramos en comunión con Él? ¿Cómo entramos en comunión con Él? Mientras que la narración de la Escritura revela la rotura en las relaciones entre Dios y la humanidad, también describe los intensos, repetidos y consumados de Dios de restablecer la relación y la comunión con la humanidad. El estudio de la iniciativa de Dios de restaurar las relaciones es llamada soteriología. Vuelvo a repetir, soteriología, de la palabra griega soter, que significa salvación, de la palabra griega soter, que significa salvación. Y en cuarto lugar, ¿a dónde nos lleva esta comunión renovada? Dios revela a la humanidad la cuarta pregunta. Dios revela a la humanidad que la historia tiene dirección y un fin en el cual habrá una consumación que traerá el universo en una coherencia con su voluntad. Aquellos que han entrado en comunión con Él aquí en la tierra celebrarán una nueva dimensión de relación sin límites del espacio o tiempo. Aquellos que no serán testigos a una separación eterna. El estudio de los propósitos en el futuro y promesas de Dios es llamado escatología, el estudio de las cosas escondidas y futuras. Eso es la escatología. Aunque estas cuatro creencias esenciales encierran el corazón del mensaje de Dios a la humanidad, estas no son para ser vistas como exclusivas de otros mensajes que Dios ha comunicado y otros estudios de la humanidad. Otras áreas para reflexionar en verdades reveladas incluye la cristología, estudio de Jesucristo; neumatología, estudio del Espíritu Santo; eclesiología, estudio de la iglesia; misiología, estudio de la misión de la iglesia; amartología, estudio del pecado y fracaso humano. Cuando uno estudia, yo saqué en mis estudios de teología de licenciatura en teología, saqué un posgrado en escatología. No saqué en cristología, ni neumatología, ni eclesiología, ni misiología, ni amartología. Existen esos posgrados, pero fue en escatología. Ustedes ahora están sacando teología. Todo el estudio de las 24 clases lo lleva a ser un teólogo, teología. Pero si más adelante quieren sacar un posgrado, ya eso será decisión de ustedes estudiar, prepararse mejor y seguir adelante.
Más lecciones bíblicas acerca de la comunicación humana. Varios puntos de interés bien marcados de revelación en las escrituras al cristiano acerca de la naturaleza de la comunicación. Algunos ejemplos son la tragedia de Babel. Los humanos buscar el estado de ser como Dios. La comunicación entre ellos se deterioró. La confusión del idioma ocurrió para que no se entendieran. Génesis 11:7. El día de Pentecostés en reversa. A los humanos reunirse ante la presencia del Espíritu Santo, las barreras de la comunicación se desplomaron. Cada uno le oía hablar en su propia lengua. Hechos 2:6. Tremendo. La unidad cristiana en el Espíritu crea una comunicación genuina y transparente. Hechos 2, del 42 al 47. Comunicación cristiana en medio de la diversidad es modelada en la iglesia de Antioquía. Hechos 11 del 19 al 27, 13 del 1 al 3 y 15 del 36 al 41. Para que lo lean, se lo estoy dando. Una visión apócrifa de adoradores delante del Cordero de toda nación, tribu, pueblo e idioma, o sea, lenguas, clamaban a gran voz, según Apocalipsis 7, del 9 al 10. Señala la unidad de la expresión a pesar de la variedad. Sí, aquí hay muchas preguntas que contestar, pero entiendo que en el cielo se hablará un solo idioma. Nos comunicaremos en un solo idioma que nuestro Dios nos dará. El punto de comienzo de toda comunicación significativa comienza en oración entre el adorador y Dios. Cuando se abre esta comunicación, toda otra comunicación humana se hace posible. Entonces vemos unas implicaciones de la comunicación efectiva transcultural. ¿Cuáles son las implicaciones de la comunicación efectiva transculturales como son entendidas por el cristiano? Consideremos 7 consecuencias prácticas. Venimos a ser transformados en cristianos globales, gente con una perspectiva del cristianismo no atado a un modelo local de la cultura singular y suprema. Aceptamos el mandato del Evangelio de ministrarle a toda la gente. El cristiano reconoce y apoya el deseo de Dios de alcanzar a toda la gente. Venimos a ser colaboradores con Dios en su misión al mundo. El cristiano busca descubrir las estrategias de Dios para alcanzar todas las gentes y apropiarse de ellas para lograr su objetivo de su vida cristiana. Servimos como testigos del diseño multicultural de Dios para la redención. El cristiano celebra y exalta aquellas expresiones del Evangelio que hablan a la totalidad de la humanidad. Venimos a ser agentes de esperanza y transformación. Venimos a ser agentes de esperanza y transformación. El mensaje del Evangelio no es uno de legalismo, licencia o parroquianismo, rebajándolo a nuestro grupo, pero ofrece un mensaje de esperanza trascendente que todas las gentes no son solo de valor, pero también capaz, a través de la actividad redentora de Dios, vivir como hermanos y hermanas en Cristo. Compartimos el Evangelio en las formas multiculturales. Si el Evangelio ha de alcanzar la gente con una variedad de historial, perspectivas del mundo y cultura, es necesario aprender las destrezas de comunicar la misma naturaleza del Evangelio en sí en formas multiculturales. Reconocemos las expresiones multivariadas del reino. El cristianismo aprecia la diversidad de expresiones en medio de la diversidad de la gente dentro del reino mismo, reconociendo que cultura y perspectiva mundial son el pesebre o la cuna. Esto es la estructura del pensamiento y la institución que guardan al niño Cristo. Muy bien. Usted puede tener experiencias culturales o transculturales también,
¿Cómo se ha relacionado con sus hermanos de otras culturas? En las iglesias hay de diferentes culturas. ¿Cómo ha sabido usted entender a cada uno de ellos? ¿Cómo ha sido su comunicación? Todas esas preguntas ustedes las tienen que responder. Vamos a ver la lección número 2. Vivimos en un mundo multicultural. Lección número 2. Vivimos en un mundo multicultural. Qué maravilloso, ¿no? En nuestra sociedad, post 9/11, ustedes saben lo que pasó en septiembre 11, con sus miedos y amenazas de extranjeros. ¿Cómo distingue la iglesia lo que representa una amenaza potencial o una posible bendición? ¿Debe la iglesia o el ministerio de la iglesia hacer esas distinciones? Esta es una pregunta que debemos hacernos, hermano. Entonces, vivimos en un mundo multicultural, estamos viviendo en un mundo multicultural que es visiblemente y constantemente aumentado en diversidades. Nuestra sociedad en que nos desenvolvemos está llena de gente de diferentes culturas. El aumento de la población mundial ahora es ya no 6 billones, ahora andamos acercándonos a los 10 billones, casi. No digo que estamos en los 10 billones, pero podemos andar en los 9 billones. O sea, 9.000 millones. Esto significa de que tanto en esta gran nación se ha aumentado la diversidad de culturas como en nuestros países también, hermanos. Si ustedes se fijan, ahora en nuestros países hay de todas las culturas, cosas que antes no había, pero ahora la inmigración ha desarrollado ese recorrido por el mundo. Entonces, debemos de saber entender a nuestros hermanos de otras culturas, así como Cristo lo hizo también. Así como Cristo lo hizo. Tenemos la migración, de las cuales yo ya les hablé. El aumento de los medios de comunicación, cómo se han proliferado los medios de comunicación por medio de las redes sociales. Y hay una proliferación de subculturas como reacción a todo esto. Representan un deseo internacional y contrario para separarse de este movimiento hacia una cultura internacional, con sus culturas derivadas con referencia al pasado, alternativas religiosas y cultos de personalidades. Aquellos llamados a comunicar el Evangelio necesariamente tiene que entender el significado de estos desarrollos demográficos nuevos. Tan reciente como en la década de los años 50, se entendía que el mandato de predicar el Evangelio era enviar misioneros alrededor del mundo para, para convertir a los paganos. Hoy está en aumento evidente que el campo de misiones ha venido a nuestro vecindario. ¿Cómo respondemos nosotros a este reto? Si le damos una mirada al mundo en su composición corriente y reducimos su proporción a 100 personas, representaría el radio que sigue. Mirando a nuestro alrededor, 12 europeos, 5 norteamericanos, 15 del hemisferio occidental norte y sur, 13 africanos, 60 asiáticos, 52 femeninos, 73 no son blancos sin incluir hispanos, 67 no son cristianos, 6 de los 100 tienen el 25% de la riqueza del mundo, 33 viven en casas bajo los estándares aprobados, 16 no pueden leer, 5 poseen una educación de universidad, 5 poseen una computadora. Si analizamos 100 personas a nuestro alrededor. Así es, hermanos. Póngase a pensar los que viven alrededor de usted.
Cuando proyectamos cómo ha de ser el mundo en el 2050, siguiendo las tendencias demográficas corrientes, los siguientes radios en un mundo con una población cerca de 9 billones, o sea, 9.000 millones, 300 millones sería siguiendo la misma analogía de 100 personas. 7 europeos, 13 del hemisferio occidental, 5 norteamericanos, 22 africanos, 53 asiáticos. Estos completan los 100. Al considerar los 100, 80 no serían blancos, no incluyendo a los hispanos. ¿Podría imaginarse los números de las otras categorías? Bueno, como quiera, muchos asiáticos y africanos se han de mudar para Europa y América del Norte, torciendo aún más los números a favor de la gente de herencia no europea. Estos datos, indudablemente, son ejemplos de cómo se mueve el mundo actualmente, amados hermanos. ¿Cómo se mueve? Cuando uno estudia la historia, uno reconoce que el liderazgo mundial político y económico contiene ciertos caracteres cíclicos. No es estático, pero está en este momento, hasta este momento se ha mantenido una dirección hacia el occidente en la rotación del poder mundial. Veamos la gráfica. Bueno, ustedes la van a ver, la gráfica. Yo se la podría mostrar, pero la gráfica hay que diseñarla. La gráfica hay que diseñarla. Asia y África, de 5 a 2 milenios antes de Cristo. Egipto y el Medio Oriente, 2 milenios al año 500 antes de Cristo. Grecia, 500 al 200 antes de Cristo. Roma, año 200 antes de Cristo hasta el año 400. Después de la muerte de Cristo, Constantinopla y el sur del Mediterráneo, años 1500 al 1900 después de la muerte de Cristo. Europa Occidental, años 1500 hasta el 1900 después de Cristo. Norteamérica, años 1900 después de Cristo. Ahora parece ser que el movimiento de poder se está moviendo hacia el borde del Pacífico. Fue la manera como la historia, cuando uno la estudia, reconoce el liderazgo mundial político y económico que contiene cierto carácter cíclico, no es estático. Y ese movimiento, cómo se ha venido haciendo, ese movimiento, cómo ha ido de continentes a continentes. Entonces, hermano, es importante entender los siguientes términos y cómo se relacionan a las culturas. Homogéneo, la palabra homogéneo. Es un grupo de personas que comparten características biológicas, raciales, étnicas, históricas y culturales comunes. Heterogéneo, un grupo de personas que tienen una variedad de características biológicas, raciales, históricas y culturales. Considerando las observaciones hechas anteriormente acerca del aumento de la diversidad de la población del mundo, podemos decir que el mundo está siendo más heterogéneo. Heterogéneo. ¿Cuáles son algunas de las observaciones generales que podemos hacer considerando los cambios demográficos rápidos en el mundo? Consideremos algunas proposiciones. Podemos notar la modernización en la población del mundo en comunidades previamente homogéneas blancas, mayores iniquidades entre los ricos y los pobres, los que tienen y los que no tienen, la creación de nuevas intencionales o espontáneas subculturas que se forman, asociaciones para negociaciones profesionales o de voluntarios, gangas, grupos de fanáticos de la música rock, ligas para la defensa común, fanáticos de deporte, las tensiones en números que aumentan cada día más, que compiten por el espacio de los recursos disminuyentes, muchas veces usando los reclamos raciales, étnicos o culturales para obtener poder y prestigio. Mayor movilidad tanto geográfica como sociológica, muchas veces resultando en el desplegar de la gente y sitio, derrumbamiento de los sistemas de soporte y comunicación. Entonces, hemos visto cada una de estas cosas. ¿Cuál es la respuesta cristiana a todo esto? Ahí está la cosa. El Evangelio nos manda a que estemos en un mundo, especialmente en donde hay tensiones y hostilidades elevadas,
y en donde somos llamados a ser pacificadores. A eso le llamamos compromiso, compromiso. Uno, la respuesta cristiana, compromiso. Jesús entró en compromiso con los samaritanos, aunque representaba una minoría odiada, según Juan 4, del 1 al 34. Segundo, abogacía. Jesús usó varios encuentros con los samaritanos para hablar positivamente acerca de ellos, rompiendo con los estereotipos como en el caso del leproso que regresó para darle las gracias. Lucas 17 del 11 al 19. Pacificadores. Jesús le ofreció paz y reconciliación a la mujer samaritana despreciada y reconstruyó para sus discípulos una nueva percepción en cuanto a quiénes eran los samaritanos, como en la parábola del buen samaritano, según Lucas 10, del 25 al 37. Redención. Por el encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el pozo. Quedó escrito que muchos samaritanos pusieron su fe en Jesús por el testimonio de la mujer de su transformación personal en una reunión que disolvió su prejuicio y estereotipo y de su orgullo y espíritu de condenación, por sus propios encuentros personales con Jesús y por lo que Él les dijo. Todo esto fue posible por la iniciativa de Jesús de penetrar en su mundo. Juan 4, del 1 al 42. Aquí entonces, amados estudiantes, vemos una serie de conclusiones prácticas. ¿Cuáles son entonces algunas conclusiones prácticas para la comunicación efectiva relacionada a las nuevas realidades demográficas mencionadas? Dependemos uno de los otros para poder sobrevivir. Ningún hombre es una isla solitaria, dijo Juan Donne, y como Rubén Welch tituló uno de los libros, realmente nos necesitamos uno al otro. Esta realidad implica la necesidad de una comunicación positiva y efectiva entre toda la gente. Hermanos, donde hay comunicación, no nos perdemos. Donde falta la comunicación, hay destrucción. En un matrimonio, si no hay comunicación, ¿qué es lo que usted va a encontrar, amado hermano? Va a encontrar división, destrucción. La falta de comunicación es necesaria para poderse entender y llegar a un acuerdo. Tenemos que comunicarnos para reducir las hostilidades naturales. Hay paradigmas en la vida que, dejadas en sus mundos locales, no causan problemas, pero cuando son mezcladas con obras, chocan, muchas veces violentamente. Me pregunto yo, ¿cuánto de lo que ustedes han estudiado, han comunicado? Contéstenme, ¿cuánto de lo que ustedes han estudiado, todas las clases, han comunicado a los demás? ¿De qué les ha servido ese estudio? ¿Han comunicado esa enseñanza? ¿Les ha servido de algo? Necesitamos innovar. Necesitamos comunicar el mensaje del Evangelio efectivamente en un mundo en cambio y en aumento en diversidad para poder cumplir con el mandato de Cristo y la misión de la iglesia del Señor. Es real todo eso, amado hermano, amados estudiantes. El imperativo de la comunicación. ¿Cuáles son los imperativos de la comunicación? En otras palabras, ¿por qué tenemos que molestarnos por comunicarnos? Especialmente si Dios, a través de su Espíritu Santo, puede hacer una obra efectiva más efectiva y superior. Si comunicar su mensaje es su agenda, ¿puede Él encargarse sin que nosotros no lo arruinemos? ¡Wow! En realidad, quizá, como quiera, Dios ha querido mediar su mensaje a través de su siervo.
De veras que Él quiere que seamos sus compañeros en la proclamación a través de todo el mundo. Pero muchas veces nosotros torcemos, los hombres más bien, los hombres tuercen el evangelio, tuercen la comunicación, lamentablemente distorsionan la comunicación. Por lo tanto, es importante recordar que de acuerdo a Jesús, Él es el papel del Espíritu Santo y del Espíritu Santo solo de convencer a los que escuchan que Jesús es verdad, es el Cristo y que el Evangelio es de Dios, según dijo, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, según Juan 16, 8. El Espíritu Santo nos equipa y nos da el poder. Somos llamados a ser testimonio de Cristo. Jesús les dijo a sus discípulos, me seréis testigos, según Hechos 1:8. Pero solo el Espíritu Santo convence. No somos nosotros los que convencemos al que estamos evangelizando. Quitémonos de la mente eso. Es el Espíritu Santo. Nosotros solo somos transmisores, únicamente. El Espíritu Santo está presente y activo en forma preveniente, aun cuando no podemos ver la evidencia. El Espíritu Santo obra en su propio tiempo y en su propia forma para usar nuestro testimonio y de otros testimonios que nosotros no podemos percibir. Si como una persona que da testimonio de Cristo, recordamos la distinción entre el convencer y dar testimonio. El Espíritu Santo nos podrá usar en forma importante y efectiva para contar la historia de Jesús. Hay muchas personas que dicen, es que a mí me convenció la hermana tal para venir a Cristo. Es que a mí me convenció el hermano tal para venir a Cristo. Falso. El único que convence para venir a Cristo Jesús es el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. No hay nada más. Es la palabra de Dios. Hay barreras y puentes. ¿Dónde es su contexto para el ministerio? ¿Ve tensiones transculturales ocurriendo, nuevas o intensificándose? ¿Cuál es la actitud de su vecino o su compañero cristiano hacia la cultura heterogénea? ¿Cuáles formas de comunicación son usadas en el contexto de su ministerio para proteger los principios homogéneos y sin querer crear barreras culturales para los de afuera? Por otro lado, para edificar puentes. ¿En cuánta forma en su contexto para el ministerio busca ayudar a edificar puentes hacia los de afuera? ¿Cuáles han sido las respuestas de parte del anfitrión o de parte de los de afuera? Aquí pues usted puede solo seleccionar un proyecto que usted haga, ¿verdad? A través de periódico, una revista o lo que sea. Y vea, ¿verdad? ¿Qué es el trasfondo que da eso? ¿Qué información le da? Lo que dicen los periódicos, etcétera, etcétera, hablando de las diferentes culturas. Ya concluimos la lección número 2. Vamos a orar para ser despedidos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, le damos hoy las gracias porque nos permitió concluir la clase, impartir la clase, que los estudiantes pudieran nutrirse de su palabra y ahora estudiar, Señor. Le pedimos que bendiga a cada uno de ellos, que los llene de fortaleza, de fuerza, y que las bendiciones sean a granel en las vidas de cada uno de ellos, Señor. Manténlos siempre con ese ánimo y ese entusiasmo hasta tu venida. Quédese con todos nosotros hasta el final de nuestros días, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, amados hermanos.